Bueno, jóvenes, entonces como ustedes vieron en el video, en esta noche vamos a comenzar una serie nueva. Ok, en esta noche vamos a comenzar una serie nueva. Ok, esa serie se llama Mi experiencia con Dios. Vamos a ver, mi experiencia con Dios es este libro que está aquí. Esto es un estudio largo. Es un estudio largo y muy ápero, tengo que decir, que las personas que yo conozco que lo han hecho, definitivamente pueden decir que han aprendido mucho más de Dios y su experiencia ha sido diferente. Lorenzo, no sé, se me quitó la cosa, si me la puede poner de nuevo. Gracias, perdón. Ok, y entonces, de este estudio que es largo, nosotros específicamente nos vamos a concentrar en lo que se llaman las 7 verdades de una experiencia con Dios. Las 7 realidades, perdón. Las 7 realidades de una experiencia con Dios. En esta noche, yo a modo de introducción, ¿verdad? Voy a tratar con ustedes la primera verdad, la primera realidad, perdón, de acuerdo a lo que está en el libro. Y para comenzar, entonces, la primera realidad se llama Dios está obrando alrededor de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está obrando alrededor de ustedes? Amén. Y para comenzar, todo el estudio de esta noche se basa en el capítulo de Juan, versículo 5, capítulo 17 y 19 y 20. Dice, pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Amén. Y este versículo que nosotros podemos leer es un versículo que en primera instancia parece algo muy sencillo, pero es un versículo que tiene tanto de dónde sacar y vamos a ver a través de la noche cómo este versículo nos habla y habla a nuestros corazones. Amén. Y en el libro relata una historia que a mí me gustó mucho y la quisiera compartir con ustedes en esta noche. Sucede que en el estado de California había una iglesia. Y en esa iglesia entonces ya quedaban muy pocos hermanos en esa iglesia porque muchos, a medida que el tiempo pasa, ustedes saben que las ciudades pues van creciendo, ¿verdad? Y en Estados Unidos, incluso me reía mucho porque yo hablaba con Yamel esta semana de un dato curioso que vimos que en Estados Unidos existen las ciudades, ¿verdad? Entonces hay personas que viven en el centro de la ciudad, donde es muy cara la vida, pero hay personas que viven ahí en los centros de las ciudades, pero la mayoría de las personas viven afuera de las ciudades, donde se llaman los suburbios, ¿verdad? Le dicen así los suburbios. Y el dato curioso es que decía que esta semana escuchamos, decían que cada milla alejado de la ciudad representaba una disminución de $1,000 del precio de la casa. Lo que quiere decir que si usted vivía a 50 millas de la ciudad, pues esa casa valía $50,000 menos. Es un dato curioso, yo me reía mucho, pero en ese tiempo y en esa iglesia, pues la ciudad había crecido, ¿verdad? Y entonces las personas que asistían a la iglesia, o sea, la iglesia, se habían dispersado mucho. Dispersado en el sentido de que los miembros de la iglesia se habían mudado lejos de la ciudad y entonces los hermanos pues obviamente buscaban otras iglesias que le quedaran más cerca, no por un tema de que estoy guapo con el pastor y estoy guapo con la iglesia ni nada, sino que
por un tema de conveniencia, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que eso se hace? Okay. Entonces, por un tema de conveniencia, en la iglesia como tal, en el templo, entonces quedaban muy pocos hermanos. Y viendo la situación que estaba pasando, pues habían decidido que en unos meses ya, pues iban a disolver la iglesia. Disolver quiere decir que esa iglesia iba a desaparecer y esos hermanos que iban a esa iglesia, pues entonces iban a ser reubicados a otra congregación que pudiesen ir y que tuviese la cantidad de miembros. Sucede que durante ese tiempo de esa transición, ellos comenzaron a estudiar este libro, Mi experiencia con Dios. Y decía, y eso es lo que estamos tratando en esta noche, que Dios está obrando alrededor de nosotros. Y cuando ellos decían, cuando leían esta parte, entonces comenzaban a reír y decían, bueno, en esta iglesia, imagínense, hace años que no pasa nada. O sea, no hay crecimiento, no hay nada, la iglesia es lo que se está disolviendo, ¿verdad? Y entonces, pasando unos días, pues una persona, un administrador de un complejo de edificios que iba a la iglesia o que fue a la iglesia, pues dijo, miren, en el complejo de apartamentos que yo administro, hay muchos niños que después de la escuela, dígase 12, 12:30, 1 de la tarde, vuelven a sus hogares y muchos de ellos se pasan la tarde solos porque sus padres ambos están trabajando. En los casos donde hubiese ambos padres, en los casos donde hay un solo padre, pues solamente ese padre estaba trabajando y el niño se quedaba solo en las tardes en el edificio o con otra persona, pero no tenía el cuidado de los padres. Entonces lo que el hermano propuso era que la iglesia tomara como acción bajo ese complejo de apartamentos y entonces introdujera quizá un programa, quizá el Ministerio Infantil, imagínense a Kiara, ¿verdad? En ese tiempo, donde todas las tardes, pues en el área común del complejo de apartamentos o en el parque afuera, pues se hicieran actividades para esos niños. Y sucede que durante ese tiempo, pues la iglesia aceptó el reto y comenzaron a hacer un programa de actividades. Y sucede que se dieron cuenta de que mientras corrían ese programa de actividades, pues habían padres solteros que también se quedaban en las casas en las tardes y entonces comenzó una transformación de ese lugar, donde esa transformación comenzó a impactar ese edificio de apartamentos que ellos tenían ahí o ese complejo de apartamentos y la gente comenzó a llegar. Y la gente comenzaba a llegar para ver ese programa. Y de un momento a otro ese programa se convirtió en un ministerio de células, donde ya no tenían solamente un programa de un ministerio infantil y tenían un programa de células. Y esas células entonces fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces la iglesia se comenzó a involucrar con la comunidad. Y en esa comunidad entonces existían pandillas y existían delincuencia, ¿verdad? Igual que en todas partes. Pero la iglesia comenzó a hacer un trabajo y el lugar, por el poder de Dios, fue transformado. Donde nosotros podemos ver que una iglesia que se iba a disolver fue una iglesia que tuvo un crecimiento de 0 a miles simplemente porque Dios estaba obrando. ¿Cuántos creen eso? Que Dios puede obrar. Y esto nos da una enseñanza muy particular. Y es que incluso en medio de ese desaliento que estaba pasando esa iglesia, Dios estaba en acción. Y como siempre, nosotros decimos, el mejor ejemplo para ilustrar esto de que Dios está obrando sigue siendo Jesús. Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Y donde durante su vida, la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, pues Jesús hizo
todo lo que el Padre le envió a hacer. Jesús cumplió su misión. Y cuando hablamos de eso, entonces necesariamente tenemos que hablar también del tema de la Trinidad. ¿Cuántos saben que existe la Trinidad en Dios? ¿Y cuál es esa? Esos son tres gentes diferentes. Que sí, fue que me dijeron. Ah, yo y que sí. ¿Y por qué son una sola? Nadie me dijo nada. Me dijeron. Exactamente. Gracias, bienvenida. Exactamente. Es el mismo Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. Es difícil de entenderlo, de que a uno le quepa eso en este cerebrito. Porque yo tenía un profesor que decía que nosotros nos ponemos brutos. Y entonces, desde que uno se ponía bruto en la clase, él decía, el plátano. Y entonces tú tenías un plátano en la mente porque tú no entendías. Y es difícil entender para nosotros que Dios puede ser y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que son los mismos, son las tres personas son de la misma deidad. No son tres diferentes, son exactamente el mismo Dios. Y incluso para los discípulos de Jesús que estaban con Jesús, ¿cuántos saben que los discípulos estaban con Jesús? Para ver si alguien me decía que no. Entonces, incluso para los discípulos que estaban con Jesús, era un poco difícil de entenderlo esto. Y vamos a verlo, eso está en Juan 14, del 8 al 10. Felipe, no tenemos Felipe aquí, tenemos que predicarle a algún Felipe. Porque yo en este momento le hubiera dado una relajada, lo más seguro. Pero está bien, Felipe decía, vamos a ver, verso 8, es que ustedes se me están desconcentrando. Verso 8, dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le respondió el Señor? Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo tú puedes decirme? Muéstranos al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y esto es un poco difícil de entender y lo vamos a ver un poco más adelante como Dios trataba en la vida de Jesús y todo lo que Jesús hacía, lo hacía por mandato del Padre. Pero una segunda cosa que yo quiero que veamos en esta noche es que Dios nos da participación en su obra. ¿Cuántos son partícipes de la obra de Dios? Amén. Yo soy partícipe de la obra de Dios y de lo que Dios puede hacer con otros a través de mi vida, ¿verdad? Vamos a ver eso. 2 Corintios 5, del 17 al 20. 2 Corintios 5, del 17 al 20. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, perdón. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.
Y lo que esto quiere decir es que el Señor está reconciliando al mundo consigo mismo, ¿verdad? Dios quiere perdonar a los pecadores y Dios quiere que el mundo se vuelva a Él. Pero para eso, para esta misión, Dios nos usa a nosotros. Dios nos usa a nosotros para nosotros ayudarle a reconciliar al mundo, ¿verdad? Y no es una ayuda como que Dios realmente nos necesita, ¿eh? Dios es soberano y Dios puede hacerlo Él. Pero en su infinito plan y en su propósito para con nosotros, Dios nos da participación en esto. Y es importante que entendamos que Dios está presente en medio de la actividad humana, de lo que pasa en el día a día. Y está obrando activamente para redimir un mundo que está perdido. Y Él decide darnos partes a nosotros para cumplir sus planes de redención. Y entonces yo le pregunto a ustedes, si Dios está obrando para reconciliar al mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Respóndanme. Esa es la idea, que ustedes me respondan. Vuelvo y pregunto, voy de nuevo, ¿verdad? Si Dios está obrando para reconciliar al mundo y nosotros somos partícipes de esa reconciliación, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado participación en eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Neuri. O sea, para que a través del ejemplo el mundo pueda ser reconciliado con Cristo. ¿Qué más? ¿Y qué tú recibiste por gracia? Okay. ¿Qué más? Vuelvo y hago la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros? Si Dios está obrando para reconciliar consigo el mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Abraham, trabajar en su obra. ¿Qué más? Reconciliarnos entre nosotros. ¿Tú necesitas reconciliarte con alguien? Está guapo tú. No voy. Yo quiero saber si tú estás guapo con alguien, que lo resolvemos hoy mismo eso. Dígame. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ajá. Nos falta una cosita. ¿Cuál fue la misión que nos dejó Jesús? Y entonces, esa es la respuesta de lo que nosotros debemos hacer. Esa es la respuesta de lo que nosotros debemos hacer. Y entonces, para continuar, yo tengo a Víctor Hugo que está para predicar conmigo en esta noche. Ven Víctor Hugo por aquí. Víctor Hugo vino con un folder mamey, señores. Ok. Y entonces, Víctor Hugo va a hemos hecho la primera parte, ¿verdad?, del estudio de esta noche. Vamos bien, ¿están entendiendo hasta ahora? Entonces, Víctor Hugo está aquí esta noche para darnos como un overview, ¿cómo se dice eso? Una perspectiva, una vista amplia de lo que vamos a hablar en esta noche. Amén. Un aplauso a Víctor Hugo. El tema que me toca hablar en esta noche dice, Dios siempre está orando a nuestro alrededor. Dios no creó el mundo y luego lo abandonó para que funcionara por sí mismo. Muchas personas se preguntan que si Dios es tan bueno, ¿por qué en el mundo existe tanta maldad, tantas cosas malas? Pero Dios no creó un mundo perfecto, porque si lo hubiera hecho perfecto, se convertiría en otro Dios. Y un Dios creado no tiene sentido.
porque así como fue creado puede ser destruido. Nuestro Dios, en cambio, es eterno. Si Dios no estuviera en medio del mundo, las cosas fueran todavía mucho más difíciles. Dios siempre ha estado presente en todos los aspectos de la vida del ser humano. Pero a causa del pecado, la humanidad y Dios rompieron su relación íntima. Recordemos en Génesis 3, cuando la serpiente sedujo a Eva para que pecara. Y esta a su vez originó que Adán también pecara. Esto se podría decir que en ese momento, pues Adán no se encontraba muy firme en las órdenes que Dios le había mandado, que era no comer del fruto prohibido. Su deber era prevenir que Eva cayera en la tentación y pecara. Dios obra en el mundo para llevar redención a quienes se apartan de Él y enfrentan la inminencia de juicio y destrucción. El Padre está obrando por medio de Cristo para conciliar consigo al mundo. En su soberanía, Dios ha decidido cumplir su obra a través de su pueblo. Dios quiere reestablecer esa relación que nosotros perdimos desde el inicio por culpa del pecado. Si pudiéramos ir a 2 Corintios 5, del 17 al 19. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Como podemos ver en este pasaje, el ministerio de la reconciliación con Dios es un ministerio. Es un ministerio con el cual cada uno tenemos deberes y responsabilidades que cumplir. Y se podría decir que es uno de los más importantes, porque reconciliarse es restablecer una amistad con Dios. Si nosotros no tenemos una amistad firme con Dios, pues estamos fallando como cristianos. Dios es quien orquesta al mundo. Para explicarles esto, veamos los directores de las orquestas musicales. ¿Alguien aquí sabe qué significan las señales que ellos hacen o los gestos que hacen? Exacto. Más o menos, con la mano izquierda, ellos señalan al grupo de instrumentos o al solista que va a entrar en ese momento. Y con la mano derecha, ellos con la batuta indican el ritmo que deben marcar los músicos. Pero ¿qué pasa si estos músicos no prestan atención a las directrices del director? Si uno de estos no presta atención, se puede perder. Y de la misma manera, aquel músico que se encuentra al lado o un poco más a distancia, si no está bien entrenado y no practica lo suficiente, también puede caer. Esto lo podemos ver en nosotros, que si uno de nosotros falla, está de nuestro deber ayudarlo y acercarlo y darle palabra de Dios para que éste pueda volver hacia los caminos de Dios. Y está de nuestra parte que si él falla, nos preocupemos y le hagamos saber que está fallando. Cuando Dios se encontró con Moisés en la zarza ardiente, Dios ya estaba obrando en la vida de Moisés. Tenía un propósito que ya venía desarrollando en el mundo de Moisés de manera constante. Aunque era un refugiado en el desierto, sin duda formaba parte del cronograma de Dios. Estaba plenamente coordinado con los tiempos de Dios y alineado con su voluntad para ese momento. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y nos preguntamos por qué nos pasa esto. Pero tenemos que tener en cuenta que todo es por el plan de Dios. Y si estamos en esa situación es porque Dios no hablará mediante esta
para poder así, de igual manera hablarle a los demás. Nosotros, como cristianos, debemos predicar el Evangelio. Y para hacer esto debemos compartir con el mundo lo que Dios hace en nuestras vidas. Cada experiencia que nosotros tenemos con Dios es una invitación que Él nos hace para reconciliar nuestra relación con Él y para volver a sus caminos. Años antes, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia que a sus descendientes los harían esclavos, pero que Él los liberaría y les entregaría la tierra prometida. Dios observaba y aguardaba el momento correcto para cumplir su propósito con Israel. Busquemos Éxodo 2, del 23 al 25. Aconteció pues que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí podemos ver que el Señor fue fiel con el pueblo de Israel, y así mismo lo será con nosotros. Aunque estemos en situaciones difíciles, dificultosas, tenemos que tener presente que Dios nos ha prometido que siempre estará con nosotros y siempre nos ayudará a salir de estas circunstancias. Cuando Dios estaba por liberar a los israelitas, lo primordial era su voluntad para Israel, no para Moisés. Dios había puesto manos a la obra con Israel y se estaba preparando para traer a Moisés hacia la corriente dominante de su actividad a fin de redimir a su pueblo. Esta verdad también se aplica en nuestras vidas. Dios obra activamente en la vida de las personas que nos rodean. Dios obra a través de nosotros para hacer que los otros puedan ver su luz. Aun cuando no lo reconozcamos ni lo veamos obrar, Él está actuando. No obstante, a menos que Dios te abra los ojos espirituales para reconocer lo que está haciendo, permanecerás ciego a su presencia y su obra. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, es muy difícil que podamos ver su obra. Si nosotros queremos ver su obra de verdad, si nosotros queremos verlo obrar en nuestras vidas y que obra a través de nuestras vidas, nosotros debemos reconciliarnos con Dios y estar firmes en su palabra y seguir las directrices que Él nos manda. Esta parte ha sido corta, le paso con el pastor. Amén. Hay dos puntos breves que yo quisiera compartir con ustedes antes de terminar. Número uno, hemos hablado de que, y lo leímos en el versículo, de que Jesús no hacía nada sin estar de acuerdo con el Padre, ¿verdad? Hablamos de la parte de la Trinidad y yo quisiera hay muchos versículos que hablan de esto, pero brevemente vamos a ver dos versículos. Juan 7:16, que dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Juan 8:28 dice, pero por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Y Jesús se daba cuenta de que nada podía hacer por sí mismo. Sin embargo, el Padre obraba en él, ¿verdad? Así que lo que podemos ver es que Jesús podría hacer cualquier cosa si estaba de acuerdo con el Padre. Para mí esto fue como wow, qué fuerte. Dice que Jesús nunca tuvo la iniciativa de desviarse del Padre. Vivió su vida en lo que nosotros llamamos dependencia total. Y si Jesús, que era el mismo Dios, dependía tanto del Padre, entonces nosotros definitivamente debemos reconocer que es ridículo que nosotros podamos comenzar o emprender cualquier tipo de proyecto en nuestra vida sin contar con la anuencia del Padre.
Esto es como, ustedes necesitan como entrarse ahí para ustedes poder entenderlo eso, pero es como que Jesús no daba ni un paso, ni a la derecha ni a la izquierda, sin que el Padre lo dijera. Amén. Y muchas veces nosotros hablamos de dependencia total de Dios y de buenas a primeras comenzamos a emprender proyectos y a hacer cosas en nuestra vida sin ni siquiera preguntar, ¿de verdad esto sería o será el propósito de Dios para mi vida? ¿Será este muchacho o esta muchacha el propósito de Dios para mi vida? Ok. Viendo a Dios obrando es uno de los subpuntos que tiene. Yo quiero recordarles que así como esta iglesia de la que yo le hablaba al principio, pues eso ha pasado también con nosotros, con la iglesia Puerta Abierta. Puerta Abierta comenzó un ministerio de células en el 12 y a partir de ahí entonces nosotros hoy tenemos muchos hermanos que vienen a esta iglesia de ese sector por ese ministerio de células que comenzó ahí, porque Dios comenzó a obrar en ese lugar y alcanzar personas que de una manera u otra nosotros pudimos alcanzar por emprender eso que estaba ahí. Hay un punto muy importante que para mí, y es el último punto que voy a tratar en esta noche, es que nos concentremos en el llamado y no en el don. Para mí esto fue chocante cuando yo lo leí, les soy sincero. Para mí el punto fue chocante. Yo les explico por qué. Porque a nosotros se nos enseña que si tú eres bueno en algo, pues entonces tú tienes que ejercer, vamos a decirlo así, en eso, en lo que tú eres bueno. Pero el Señor no nos llama necesariamente a encasillarnos en el servicio de X o Y o Z. No sé si me entienden. O sea, usted en la iglesia de Dios no necesariamente usted tiene que servir en eso, solamente en lo que usted es bueno. Porque dones espirituales es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas, a fin de que esa persona pueda estar facultada para obedecer a Dios en lo que Él te manda. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres bueno enseñando, o sea, tú eres bueno en la escuela bíblica, siendo profesor, qué sé yo qué, no necesariamente el único don que tú tengas o que tú tienes es ese. No necesariamente porque tú seas bueno solamente enseñando o cantando, diciendo, vamos a decirlo así, tú solamente puedes servir en el ministerio de alabanza y adoración. Vamos a ver eso. Primera de Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso ahora les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir. ¿Vieron lo que yo estoy diciendo ahora? Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu y a otros por medio de ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu,
a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar en lenguas. Vamos a pararlo ahí. Y entonces, yo le decía hace un momento que nos enfoquemos no necesariamente en lo que nosotros podemos hacer con lo que nosotros somos buenos, sino que nos enfoquemos en el llamado. O sea, vamos a ver la cosa de manera general. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle a hacer un happy hour, entonces no necesariamente, si usted ve que usted puede, por decir algo, usted puede ayudar con las sillas, usted va a decir ese día, no, porque aquí yo lo que canto nada más. Yo no voy a bregar con sillas. ¿Me entienden? Se ve el punto, más o menos, de lo que quiero hablar. Y hay algo muy peculiar que sí pasaba y pasó en muchas veces en el Antiguo Testamento. Y hay un ejemplo que me gustó mucho y yo quiero compartirlo, que es el ejemplo de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo a Dios, Dios, tú estás hablando tú tienes el número equivocado, llamaste mal, marca de nuevo. De verdad, porque era como que Moisés simplemente no estaba preparado para eso. Vamos a verlo, Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Eso no era fácil, señores. No era una tareita cualquiera esa, Era un trabajo de sacar a un pueblo entero de una opresión. Y Moisés, como muchos de nosotros, estaba seguro de que no tenía las calificaciones necesarias, de modo que discutió mucho con Dios. Pero el éxito de su misión, y esto es lo chulo, el éxito de su misión no dependía de sus destrezas, aptitudes, gustos, preferencias o sus experiencias. Y eso me hace pensar que justamente esta semana, donde yo trabajo, estamos pasando por un periodo de entrevistas, ¿verdad? Están entrevistando a muchas personas para diferentes posiciones. Y cuando usted se entrevista en un trabajo, el usted poder conseguir ese trabajo depende de sus aptitudes, depende de sus destrezas, depende de sus gustos y depende mucho de su experiencia, ¿verdad? De que usted haya estudiado X o Y la carrera que esa empresa anda buscando, ¿verdad? Pero lo chulo es de que cuando usted está trabajando para Dios, lo único que usted tiene que tener es obediencia. Qué diferente, ¿eh? Cuando usted está trabajando para la obra, no tiene que tener destrezas, ni tiene que tener experiencia. Lo único que hay que tener es obediencia. Y el modelo del Antiguo Testamento iba más o menos así. Dios le daba la misión a una persona. Lo vimos ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Donde Dios hablaba con Moisés y Moisés le refunfuñaba, ¿verdad? Pero al final lo hizo. Y lo segundo que pasaba era que el Espíritu Santo le equipaba para cumplir la tarea. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo no sé. Pero el Espíritu Santo te va a equipar. Éxodo 4:17. 4:17. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Eso fue un versículo después. Pero asimismo, como Moisés, nosotros podemos ver otros personajes de la Biblia donde a lo largo de la Biblia se le daba la misión primero y luego el Espíritu Santo le equipaba, te daba ese don espiritual para que tú pudieras hacer la tarea. Y la evidencia de que eso era de verdad así era que la persona podía eficazmente cumplir la misión con el poder que le daba el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en esa misma historia de Moisés, que podemos ver todo lo que pasó a lo largo de la historia. Y con este punto yo quiero terminar. Hemos hablado de muchas cosas. Esta es la introducción de mi experiencia con Dios, pero lo más importante y más importante
que todo lo que hemos hablado en esta noche, y es el punto que yo quisiera que no solamente ustedes hayan aprendido lo que hemos hablado en esta noche, pero que esto como que ustedes lo graben ahí en el cerebro, es que más importante que los dones, más importante que Dios está obrando, más importante que todo lo que hemos hablado en esta noche, es que Dios quiere tener una relación personal contigo. Es una relación de amor personal, íntima, que Dios quiere tener contigo. Y yo lo sé porque me ha pasado. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en hacer la obra que nos olvidamos de nuestra relación con Él. Y no hay nada más importante, más que la obra. Lo más importante es que nosotros podamos tener una relación personal y cercana con el Señor. Dios siempre está obrando y procura atraer a las personas a tener una relación íntima con Él por medio de Jesucristo. Así que la exhortación de esta noche es a tener una relación íntima con el Señor, pero también a unirte a la obra de Dios como un solo cuerpo. Vimos la parte de los miembros hace un momento. No de manera individual, sino que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver una oportunidad donde Él está obrando. Donde esta semana, si alguien se le acerca a ustedes y le dice, mira, tú eres cristiano, mira, yo quiero preguntarte esto, vea una oportunidad en esa persona, de forma que usted pueda predicar. Y usted va a ver que Dios está obrando. A que mantengamos su atención, la atención en su obra, y no específicamente a un don, sino que nos mantengamos mirando el llamado. Y que a una vez más estemos involucrados, que obedezcamos, sin importar qué. Porque después que obedezcamos, Dios nos va a equipar para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos envías, Señor, nos equipas, nos respaldas, Señor. Gracias, Señor, porque encima de todo esto es más importante para ti, Señor, que nosotros podamos tener una relación personal e íntima contigo, Señor. Sabemos que tú estás obrando a través de nosotros y en nuestro alrededor, Señor. Sabemos, Señor, que cada día alrededor de nosotros pasan muchas cosas, Señor, y solamente a nosotros llega un filtro, Señor, de ya lo que ha pasado por tus manos. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias por esta noche. Permite, Señor, que podamos buscarte de una manera íntima, Señor, que podamos en esta semana ver oportunidad de que tú estás obrando en la vida de las personas, Señor, y que tú nos permitas compartir alguna de nuestras experiencias contigo con alguna de esas personas, de forma que ellos puedan ver que tú eres real. No solamente porque está en tu palabra, Señor, y lo dice tu palabra, sino porque en nuestras vidas tú eres real y tú has hecho un cambio. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por los jóvenes. Gracias, Señor, porque una vez más podremos ministrar. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, porque no es merecido para nosotros, Señor, el poder servirte, sino que a ti te place, Señor, permitirnos servir y hacernos partícipes, Señor, de tu reino a través de tu infinita gracia, Señor. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.